una ocasión me invitaron a predicar a Lázaro Cárdenas y el púlpito estaba así, pero imagínense, ya es la lámina, tenía su falso plafón, pero no, hombre, parecía que me estaba cosiendo. Y así está igual a estas alturas, hermanos. Bueno, dice la palabra de Dios en Daniel 12:4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Saben, hermanos? Cuando estaba preparando este mensaje, en lo personal me asombraba de la manera en que Dios siempre se refleja en amor, en su misericordia a nosotros, porque nos muestra, ¿verdad?, su fidelidad, anticipando las situaciones que han de pasar, las situaciones que hemos de vivir. Hace más de 2535 años aproximadamente antes de Cristo, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que vivía cautivo, vivía en Babilonia. Y dice la palabra de Dios que varios jóvenes resaltaban porque Dios los utilizaba de una manera poderosa. Pero sin embargo dice que habla sobre un joven que se llamaba Daniel. Y Daniel fue un ejemplo de dedicación y de entrega a Dios. Y Dios lo empezó a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, aunque pasó procesos difíciles. Pero todo esto, hermanos, cuando yo veo la palabra de Dios y veo cómo Dios usaba esos tremendos, yo puedo ver cómo en el libro de Daniel resalta las revelaciones que Dios le daba a su siervo, y resalta también cómo Dios mismo lo libró de la misma muerte. Y me parece algo impactante, ¿verdad? Porque como Dios utiliza a un joven que a lo mejor ni siquiera lo imaginaba, ni siquiera lo esperaba. Pero, ¿saben? Déjenme decirles algo. Dios en todo este libro muestra y revela su amor y su misericordia hacia nosotros. El libro de Daniel está lleno de revelaciones, de profecías tremendas. Y esas revelaciones, esas profecías no solamente eran para el pueblo de Israel, sino que también para nosotros. Para hoy en nosotros, estas profecías que nosotros podemos ver en la Biblia nos alcanzan a nosotros, porque la palabra en ese tiempo que Dios le estaba dando a Daniel, dice la palabra de Dios que tocaba algunos temas que son contemporáneos y que son sucesos que van a pasar. Y en ese tema dice la palabra de Dios que había una gran tempestad, hablando de la tribulación. Hablaba también del anticristo, hablaba también del libro de la vida, hablaba también de la resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otros para una condenación. Pero la palabra de Dios encierra algo, una pequeña frase que es la que me llamó la atención a mí. Dice que la ciencia aumentará en los últimos tiempos. Yo no sé, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar cómo la ciencia ha aumentado en estos últimos tiempos? La ciencia, déjeme decirle que es un término, o les voy a dar más bien lo que significa, ¿va? Es definir el conocimiento y los avances que el hombre ha hecho, que ha sido capaz de desarrollar mediante estudio y conocimiento. En pocas palabras, la tecnología es el estudio de las ciencias que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilita la vida del hombre. Yo no sé si usted se ha preguntado en qué tremendo avance ha tenido la ciencia, la tecnología. Porque miren, cuando nosotros vemos el avance de la tecnología, lo podemos ver hasta en el ámbito laboral. Hoy en día hay empresas que trabajan sin mano, restan la mano laboral del hombre. Ahora ya son más máquinas, robots. Ahora usted va a una casa y ve cómo le bajan la luz desde su celular, abren la puerta sin llave. Y podemos ver cómo todo eso, ¿va? Cómo nos vigilan desde satélites, entre tantas cosas. La tecnología no es mala, porque muchas veces llegaron a decir, ¿va?, que yo escuché una vez que la televisión era la caja del diablo. Pero no es mala, porque de hecho la tecnología ha ayudado de una manera mucho más acelerada el advenimiento de Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que se predicará la palabra en todo el mundo. Y la palabra de Dios, la tecnología ha ayudado de una manera tan tremenda que nosotros podemos ver, y la iglesia de nosotros ha sido testigos, como por Facebook Live, yo no sé cuántas personas alcanzan el mensaje de salvación, como tanta gente a través de Canal 13, por el pastor Tito, cuánta gente alcanza a escuchar esos mensajes de salvación. Pero déjenme decirle algo, Daniel no entendía nada cuando le estaban dando esa palabra. De hecho él le dijo a Dios, Señor, a ver, como que no estoy entendiendo un poco esta palabra. Y le dijo, ¿sabes qué? Se ha ordenado cerrar la palabra y sellar el libro. Pero sabes, no te preocupes. En 2 ocasiones le dijo eso en el mismo capítulo. Pero estas palabras, le dijo, estas palabras han sido cerradas hasta los días del fin.
y empieza a mencionar: muchos correrán de aquí para allá y querrán saber, pero solo los entendidos les será abierto el entendimiento en los últimos tiempos. Esa frase, oiga bien, muchos correrán de aquí para allá, muchos lo han interpretado como que la gente viajará con gran frecuencia. Y sí, platicando con un hermano, decía: bueno, ahorita puedes subirte a un avión y estar del otro lado del mundo, o puedes caminar en un carro mucho más rápido y trasladarte. Y aunque aplica para nuestra vida, para nuestros tiempos, déjenme decirle que en una traducción que vi del hebreo dice así: muchos irán de adelante para atrás, refiriéndose a esto. La palabra de revelación que le fue dada a Daniel, en otras palabras, en el fin del tiempo, dice la palabra de Dios, mucha gente va a revisar, va a repasar y va a meditar sobre estas palabras. La gente va a tener comezón de escuchar y va a estar buscando, pero saben, solamente el entendimiento va a ser abierto a aquellos que buscan a Dios. De hecho, esta palabra, dice la palabra de Dios, que esta última generación será testigo a primera mano de esta profecía que se cumplirá. Hace un siglo, hace 100 años, nosotros hemos podido ver cómo la ciencia ha aumentado. En 1876 creo que se inventó la luz. Y de ahí para acá el auto, y empezaron a haber tantos descubrimientos que han transformado nuestra manera de ver el mundo hoy en día, de nuestras maneras de realizarlo. Y nosotros muy fácilmente revisamos el clima con el teléfono y podemos comunicarnos con quien queramos mediante la ciencia. Y la tecnología hoy juega un papel muy importante, y nosotros lo podemos ver a través de la palabra de Dios y a través de los tiempos que estamos viviendo. Pero saben, nosotros tenemos que ser cuidadosos, al leer la palabra de Dios, al comprender los tiempos que estamos viviendo, porque a mí me llama la atención en Mateo capítulo 16 del versículo 1 al 3, donde dice la palabra de Dios que Jesucristo estaba con los fariseos y los saduceos, y ellos eran los que estudiaban la palabra de Dios, pero dice que ellos se acercaron y le preguntaron que le hiciera señales del cielo. Y Jesús en ese momento dice que él les empieza a confrontar. Le dice: bueno, ustedes salen y ven el atardecer y dicen: bueno, buen tiempo hay porque está atardeciendo, no hay nubes. Y dice: y en las mañanas se levantan ustedes y dicen: habrá tempestad porque hay nubes, hay nubes en el cielo. Y les dice: hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo y las señales de los tiempos no pueden. Fíjese qué tremendo. Aquí es donde yo quiero hacer una comparación, porque mire, ellos estaban atribuyendo, querían preguntarle o tenían duda, ¿verdad? Ponían en tela de juicio la divinidad de Cristo, y esa era la evidencia de una ceguera y de una posición de los líderes religiosos que demandaban señal, pero saben, y querían que desplegara a Jesucristo sus poderes sobrenaturales para que se acreditara que Él era el Mesías. Pero ellos habían sido testigos de cómo los muertos resucitaban, cómo los ciegos veían. Ellos veían tantas cosas de parte de Dios, pero el problema no era la ausencia de ellos o la esencia también, sino su propia incredulidad ante Dios, de dudar de que Él era el Hijo de Dios. Y todas estas señales, la mayor de todas que ellos rechazaron fue la resurrección, porque ellos, déjenme decirle, aún así ellos que conocían la Escritura pedían señal del cielo, pero ellos no miraban sus tiempos. Ellos no estaban mirando que el tiempo profetizado, donde Jesucristo había sido profetizado en el Antiguo Testamento, y estaban viendo el cumplimiento. Ellos no miraban, tenían delante al Hijo del Hombre, pero ellos no lo pudieron entender. Y la pregunta es: nosotros estamos viendo tiempos proféticos, escatológicos, como se está escuchando, ¿va? Los mensajes, y nosotros entenderemos los tiempos. Porque saben, es tremendo ver que nosotros, yo principalmente, vivimos nuestra vida como si nunca hubiese haber fin, hermanos. Y lo más tremendo es que nosotros tenemos las señales que Jesucristo plasmó en su palabra. Ellos les faltó estudio de las profecías. Nosotros también tenemos las profecías. No nos falta el estudio de las profecías. En la iglesia se predica sobre estas profecías, acerca de las señales de los fines de los tiempos. En Marcos capítulo 13 del 3 al 23 y en Mateo 24 del 6 al 8 dice la palabra de Dios que Jesús le dice a sus discípulos, y le decían: Señor, ¿y cómo serán las señales del fin de los
los tiempos. Y él le dijo: oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no se turbe su corazón, porque es necesario que todo esto acontezca. Hay gente que me ha dicho: oye, yo estoy esperando cuando digan que ya no va a haber paz, ya no va a haber problemas, que todo esto acabe, que todo mejore. Y yo me quedo pensando, y para no frustrarlos, yo quisiera decirles: esto no va a mejorar, porque dice la Biblia que son principios de dolores. Se levantará reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes partes del mundo. Y todo esto, dice la palabra de Dios, que será principio de dolores. Esto será principios. Pero saben, nosotros guardamos una esperanza eterna, ¿sí o no? Nosotros esperamos a Cristo. Nosotros sabemos que Cristo arrebatará a su iglesia. Pero yo le decía a mi esposa: ¿cómo nos vamos a dar cuenta de estas situaciones? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que Israel está en guerra? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que hay terremotos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando en Estados Unidos, en un edificio que se cayó? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que aquí en Uruapan ha habido no sé cuántos terremotos porque quieren hacer un volcán nuevo? Y miren, todo eso es por la tecnología. Porque nosotros abrimos el Facebook, las noticias, la tele, las redes sociales, y nos informa. La tecnología juega un papel importante en el plan de Dios, mis amados. Pero ese no es el meollo. No es el meollo que la tecnología, las señales del fin de los tiempos. El meollo es que todo esto, ¿qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a ti? Si eso no me confronta mi corazón, si eso no redarguye mi alma, si eso no me estremece y no me lleva a buscar más de la presencia de Dios, ¿de qué me sirve ver las señales de los tiempos que estamos viviendo si yo vivo como si nunca se fuera a acabar esto? La palabra de Dios debe de ser activa en los corazones. ¿Por qué? Porque al escucharla tiene que provocar un efecto en mi vida, tiene que provocar algo que me cambie, tiene que ver algo que me transforme y que no me haga vivir igual. Mire, déjeme decirle un testimonio. Yo vivía mi vida bien tremenda, era terrible. Y un día mi esposa me llevó un disco de unos jóvenes que fueron al infierno. Vaya usted a saber si sí fueron o no fue. Pero yo al momento de escuchar y daban textos de la Biblia, y yo cuando la escuchaba, yo decía: ¡ay, qué tremendo! Cuando lo terminé de escuchar, yo le dije a mi esposa: yo no me quiero ir a ese lugar. Yo no me quiero ir a ese lugar. Y hermano, les digo en verdad que no miento. Vive Dios que no miento. Que a partir de ese día, ¿verdad? Y un proceso que estaba viviendo, yo dije: no, yo hasta aquí llego. Yo no voy a seguir. Y nosotros, déjenme decirle que tenemos que tener un efecto positivo la palabra de Dios. No tenemos que leerla solamente por leerla. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que meditar y indagar en la palabra de Dios. Déjenme decirles que en Joel capítulo 2 versículo 28 al 29 dice la palabra de Dios que se profetizó que en los posteros tiempos el Señor derramaría de su Espíritu Santo. Pero nosotros vemos en Hechos 2 del 36 al 41 cómo se cumple esa promesa. Y dice la palabra de Dios que un hombre que supo discernir los tiempos, que supo discernir y empalmar que el tiempo profetizado se estaba cumpliendo en ese momento, se levantó y le dijo: no, señores, estos no están llenos de monstruos. Se ha cumplido la promesa que Dios dio a través de Joel. Y entonces dice que la palabra de Dios contristó tanto su alma, su espíritu, que 3,000 personas le entregaron su vida a Cristo. Fíjense qué tremendo. Es que la palabra de Dios tiene que producir un efecto positivo, como cuando dicen hay virtud, porque la virtud dice que es el efecto que produce una cosa positivamente en algo. Y la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay virtud. Ahora yo quiero decirle una cosa. Yo no sé cuántas veces han visto cómo la tecnología va avanzando en nuestros tiempos, pero yo recuerdo que cuando yo estaba soltero, era mi novia, mi esposa, y salieron los Viper. Yo no sé cuántos se acuerdan de los Viper. Los Viper los sacó un amigo, un primo, y pues se sacaban a su nombre, y tú querías mandarle un mensaje, le decías: quiero mandar un mensaje para fulano de tal. Y entonces yo recuerdo que agarré y le dije: mira, yo quiero mandarle un mensaje a fulano de tal, era un hombre, mi primo. Y me dice: ¿qué le quiere decir? Y yo le decía: mi amor, ¿cómo estás? Te extraño, ¿no? Pero yo le decía para que mi esposa, cuando sonara el Viper, ella se emocionara y lo viera. Pero a lo mejor la persona había pensado: este tremendo, ¿qué le está pasando a este ingrato, verdad? Pero déjenme decirle que
que cuando nosotros estamos viendo estas señales, las señales de los tiempos, ¿qué produce en nuestros corazones? ¿Qué produce al ver que estamos viviendo en nuestro estado, en nuestro México, violencia? Se levanta nación contra nación. ¿Qué está produciendo en nuestras vidas? ¿Qué está produciendo? Porque nos tiene que llevar a orar, nos tiene que llevar a clamar. Cuando estamos viendo la peste o toda esta pandemia que estamos viendo, ¿qué nos tiene que llevar a hacer esto? Saben, hermanos, en Apocalipsis 3, en el versículo 20, del 20 al 22, dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré en él y cenaré con él. Y al que venciere, dice la palabra de Dios, lo haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Hermanos, es que los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que estamos pasando son tan complicados, son tiempos tan difíciles que no podemos estar quietos, hermanos. Es que nosotros tenemos que tener un efecto positivo, nos tiene que llevar a predicar, nos tiene que llevar a cambiar, nos tiene que llevar a un nivel nuevo, hermanos. La iglesia un día estará delante del Señor, pero de aquí en lo que nosotros nos vamos, hermano, ¿usted qué va a hacer? No podemos salir de este lugar, de esta iglesia, y salir como si estuviéramos pasando nada, hermanos. Tenemos que salir y predicarle a la gente. Allá afuera hay mucha gente que se pregunta: ¿cuándo se va a acabar esto? Y hermanos, ¿saben cuál es la respuesta que yo les he dicho? Yo le dije a un amigo, le dije: ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo esto? Me dice: ¿qué es? Le dije que al lugar que yo voy y que te invito a que tú vayas es este. Allá en ese lugar ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más llanto. Esa es la promesa que yo tengo de parte de Dios, y yo te la quiero compartir. Un joven que tuvo un proceso tan difícil, a su hermana la asesinaron hace un poco de tiempo, y en ese proceso que está viviendo se pregunta, entre la pandemia, entre la situación que está pasando, entre la dificultad que está viviendo, ¿cuál es el meollo de todo esto? Hermano, nosotros tenemos que cambiar. Nuestra vida tiene que llevar un avance mucho más tremendo. No podemos ser una iglesia igual, hermanos. Nuestra iglesia tiene que caminar, tiene que ser transformada por el poder de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que ser una iglesia que se vuelva como la iglesia primitiva, que mientras más veía oposición, más se levantaba. Y nosotros como iglesia no somos la primitiva, pero sí somos una iglesia que ya está de salida. Y nosotros, aún a pesar de ver las dificultades, de ver las situaciones que estamos viviendo, tenemos que levantarnos. Que aunque el enemigo nos quiera oprimir, viendo tanta cosa que estamos viendo, hermano, nosotros tenemos que levantar. Nuestra adoración tiene que ser más allá, tiene que subir nuestra alabanza hasta el trono de Dios. Pero hermanos, muchas veces nosotros hemos dejado de adorar a Dios. ¿Por qué no adorarlo una vez más? ¿Por qué no exaltar una vez más a Dios? Él es bueno, hermanos. Él es fiel. Las señales de los tiempos que estamos viviendo solamente nos está diciendo el Señor: prepárate, prepárate. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16: Maranata, Cristo viene, Cristo viene. ¿Está preparado usted para su arrebatamiento? ¿Usted está preparado? Si el Señor viniera en este momento, ¿está preparado? ¿Está listo? Si en este momento un terremoto sacudiera la tierra y quedáramos aquí muertos, ¿usted está preparado para irse con el Señor? Si entrara algún loco y quisiera matar a los cristianos, ¿está preparado? Es que, hermanos, déjenme decirle que no me sirve de nada saber y escuchar si no entiende mi corazón, si no cambio mi vida, si no empiezo a caminar de la manera correcta que Dios me ha mandado. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve todo esto si mi corazón no está alineado en la presencia de Dios? ¿De qué me sirve saber que sí, habrá pestes, terremotos, que la ciencia aumentará, si mi corazón lo que busca a Dios es que esté alineado a su presencia? ¿Sabe algo? Le voy a decir algo que me quebrantó mi corazón. Platicando con mi esposa un día le dije: oye, ¿cómo me ves cuando tengo unos 60 años? ¿Me ves predicando? Y me dijo cómo yo estaba viviendo. Me dice: yo te veo amargado y enojón.
Y eso quebrantó mi corazón de una manera tan terrible, porque entonces yo he dejado de hacer algo y mi corazón no ha estado alineado delante de Dios. Entonces ahí en ese momento me quebrantó, me hizo cachitos. Porque saben, uno debe de estar preparado, hermanos. Si se preparan en el mundo, nos preparamos en la iglesia con más razón. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y usted debe de estar preparado. Usted no sabe si tal vez saliendo de este lugar es la última vez que escucha la palabra de Dios. Usted no sabe si saliendo de este lugar tal vez se le acabaron la misericordia de Dios a su vida. Pero usted debe de estar preparado, que una vez más su corazón voltee delante de Dios y le dice: Señor, aquí estoy una vez más. Señor, si he dejado de adorarte, he visto la tempestad y no me he arrodillado. Fíjese lo que hizo Jonás cuando él estaba en la tempestad. Dijo: no, yo soy el problema, échenme al mar y se va a acabar la tempestad. La tempestad nos tiene que hacer reconocer quiénes somos delante de Dios, cómo vivimos delante de Dios y cuál va a ser mi actitud de hoy en adelante. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir correctamente, tenemos que traer una vez más la presencia de Dios a este lugar. Que la gloria de Dios llene este lugar, que los enfermos sanen, que los demonios salgan corriendo, que el Espíritu Santo derrame de sus dones sobre este lugar, que una vez más lenguas de fuego sean reposando sobre nuestras cabezas. Una vez más su gloria descienda a este lugar. Una vez más. Yo no sé cuántos en este tiempo puedan comprender que los tiempos que estamos viviendo no son para estarnos sentando, hermanos. No, es que yo no quiero ir a la iglesia. No, yo no quiero ir. Yo tengo flojera, me duele esto, me duele el otro. Hermanos, yo ni siquiera me podía mover. Me dolía tanto el pecho y la espalda. Pero saben, tengo que enamorarme una vez más de Dios. Tengo que caminar delante de Dios. Así que sí, la ciencia aumentará y muchos correrán de aquí para allá, pero nosotros ya tenemos la palabra. No seamos como los fariseos y los saduceos. Nosotros tenemos la palabra. ¿Cuántos quieren hoy en esta tarde una vez más postrarse delante de Dios? ¿Cuántos le quieren decir: Señor, hoy reconozco que te necesito, Señor? Yo reconozco que necesito de tu presencia. Señor, reconozco, Señor, que te necesito más que a nadie. Te necesito más que al aire, más que la comida, más que el medicamento que me están dando. Te necesito a ti, Dios. Una vez más, ¿por qué no dejas que el Espíritu Santo de Dios penetre tu corazón y tu alma y te hagas estremecer y te haga reconocer que no estás listo, pero que quieres estar preparado? Porque miren, hermanos, déjenme decirle que una vez un pastor estaba predicando y dice que cuando él estaba predicando le dijo: si hoy viniese, hoy en este momento, se quedaría el 80% de los que están aquí. Oh, Señor, pero todos están adorando, todos están cantando. Sí, todos lo están haciendo. Pero dice la palabra de Dios, oiga esto: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, es tiempo de regresarnos. Sí, la escatología y los tiempos que vivimos nos ayudan a discernir los tiempos. Pero saben, mi corazón debe de estar preparado. ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde? ¿Por qué no cierra sus ojos? Si usted se quiere arrodillar en su lugar, si usted se quiere postrar ahí donde está, si usted quiere venir al altar, recuerde cuando venía delante de Dios, en su presencia. ¿Por qué no empieza a clamar delante de su presencia? Los tiempos que vivimos son difíciles, son complicados, Señor, pero hoy necesitamos una vez más, Señor, que tú derrames de tu gloria sobre este lugar, bendito Dios. Señor, derrama de tu gloria, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, quebrante, Señor, todo orgullo, Padre, de nuestras vidas, de que pensemos que estamos bien, que caminamos bien. Si tú pesas los corazones, bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿por qué no te quebrantas? Dile: Señor, aquí estoy, Señor. Quiero estar preparado para cuando tú llames. Quiero estar listo para cuando tú hables, bendito Dios. ¿Por qué no abres tus labios en este tiempo, iglesia? Empieza a alabar al Señor. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere llenar nuestras vidas. El Señor quiere tocar nuestros corazones. Abre tus labios. Que no te dé pena el que esté al lado. Si tú quieres llorar, llora.
Si tú quieres cantar, cántale. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. El Señor está a la puerta. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Padre Santo, que seas tú derribando, Señor, todo argumento, Señor, todo orgullo, Padre, de nuestros corazones, y que solamente sea la palabra tuya, Señor, la que traiga vida, la que traiga satisfacción al alma. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, una vez más, bendito Dios, toca sus corazones, Padre. Toca estas vidas, toca el corazón, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, que nadie salga como entró, Padre, sino que salga, Padre, tocado por tu presencia. Que puedan reconocer que algo sucedió ese día, que algo pasó en ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifica tu nombre, bendito Dios. Porque ¿qué nos sirve, bendito Dios, reconocer los tiempos y no vivir, bendito Dios, delante de ti como tú has mandado, bendito Dios? En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, glorifícate, glorifícate. Padre, en el nombre de Jesús, cuánto deseo tienes tú, Padre, de que nosotros una vez más doblemos nuestras rodillas delante de ti. Señor, escuchar de nuestros labios cuánto te amamos, cuánto te deseamos, la expectativa de qué vas a hacer el día de hoy. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Qué me vas a hablar, bendito Dios? ¿Qué me vas a decir el día de hoy, bendito Dios? No permitas, Padre, no permitas, bendito Dios, que en estos tiempos, Padre, que estamos viviendo, estos tiempos proféticos, bendito Dios, donde muchos se apartarán de ti, donde muchos caminarán y se apartarán de la sana doctrina. Señor, no permitas que tu iglesia se tambalee, Señor, sino que permanezca firme delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, enciende este altar, bendito Dios, con tu presencia, con tu poder, con tu autoridad. En el nombre de Cristo Jesús, tú recibes siempre toda la honra y toda la gloria, desde ahora y para siempre, por Cristo Jesús. Amén. ¿Cuándo le quieren dar una ofrenda de palmas al Señor, hermanos? Dios les bendiga.